Bendiciones para todos, Dios les guarde y bienvenidos a una nueva enseñanza en nuestra serie en el Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en Acción, y hemos llegado a nuestra enseñanza número 50 de esta serie. Te invito desde ya a no perderte ninguna de estas entregas ahí en nuestro canal en YouTube. Particularmente tenemos nuestra lista de reproducción del Evangelio según San Marcos, el Evangelio olvidado. La más reciente enseñanza fue el siervo de Dios y el principio del fin. Esta será la segunda parte, lleva por título La abominación de la desolación, uno de los pasajes más complejos de todas las Sagradas Escrituras, y particularmente Marcos, que alineado con Mateo iremos viendo algunas señales, tratar de desenredar este pabilo, este guaral, toda esta tela, a ver si le sacamos punto y podemos entender algunas luces, ver algunas luces de lo que allí está. Quizás hay algunos eventos que están por venir y que hay señales en la palabra que nos alertan sobre su cumplimiento hoy, o fueron de cumplimiento pasado, está en pretérito, una postura, un argumento preterista, o están en el futuro. Pues lo estaremos viendo hoy. Primeramente quiero tener una palabra de oración. Señor, gracias porque nos permites ir a tu palabra. En ella está la verdad. Te pido que como alumbraste a tantos hombres que ya han paseado su vida a través de esta enseñanza y la han enseñado a otros, alumbra nuestra mente hoy. Condúcenos hoy a través del discernimiento que solo da tu Espíritu Santo, para que podamos recibir esta palabra y poder ser bendecidos con el Evangelio y la palabra de verdad que libera, que transforma, que cambia. Y te doy gracias por la oportunidad, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Seguimos en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. El título, repito nuevamente, La abominación de la desolación. Capítulo 13, versículos 14 hasta el 23. Allí estará limitada nuestra enseñanza el día de hoy. Tengo varios puntos que quiero ir colocando uno sobre otro para colocar el cimiento de esta enseñanza y que pueda quedar algo en nuestros corazones. Las palabras de alerta que el Señor ha estado dando, advertencias que nosotros estuvimos tratando en nuestra más reciente enseñanza. El pensamiento clave sobre el que estaré construyendo el mensaje, entregando el mensaje, elaborando el mensaje, es estar en guardia, estar alertas y estar atentos ante una tribulación que estará intensa, que será muy agresiva. Estemos atentos y estemos en guardia porque la tribulación estará y será intensa. Ese es un pensamiento importante sobre el cual estaremos construyendo la enseñanza. Hay tres claras y serias advertencias en este capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. No caer en el engaño. No caigamos en el engaño. Eso estuvo desde el verso 1 al verso 8. Un engaño que viene. Incluso los evangelios dicen que hasta los escogidos estarán allí a punto de ser engañados y que ellos caigan. No caigamos en el engaño que viene. Versos del 1 al 8 es una seria advertencia. Hay otra advertencia, una clara y seria advertencia, versículos 9 al 13. Habrá persecución, pero no debemos angustiarnos. Esa es una palabra de esperanza, una palabra de exhortación. Habrá persecución, habrá situaciones difíciles para los hijos de Dios, para sus escogidos, pero tranquilo, no debemos angustiarnos. No debemos llenarnos de ansiedad, de preocupaciones, de desesperanza. Jesús viene dando esas palabras. Para mí tienen una muy alta importancia, son vitales para el cristianismo hoy, para nuestra vida diaria, para nuestra vida de fe. No debemos angustiarnos. Versos 9 hasta el 13. Estaremos hoy en el foco del versículo 14 hacia el 23. Versos 14 al 23 y esa seria advertencia muy crítica es estar atentos porque la tribulación será intensa.
Y como lo manifesté en nuestra más reciente enseñanza, el siervo de Dios, el Hijo de Dios y el principio del fin, nuestra enseñanza 49, hay dos advertencias, versos 5 y 6 de este mismo capítulo 13, una advertencia inicial, dice así: y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, no permitan que nadie os engañe. Hay tantas filosofías hoy, hay tantos argumentos ya. La relatividad ha tomado lugar y el existencialismo ha tomado lugar en medio de la sociedad, y hoy cada quien tiene su mente apuntando hacia su única realidad. Lo que piensen otros los tienen sin cuidado y ya no importa la verdad de la palabra. Y si yo soy cristiano, bueno, para mí la palabra significa eso, y si para otro significa otra cosa, bien para el otro, bien para mí. Y no es así. Cristo vino a derrumbar con la palabra, vino a derrumbar la mentira, la falsedad, la relatividad, porque la palabra es una y ella tiene la verdad. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta advertencia, mis amados, sigue vigente hoy. Esa fue la primera advertencia. Luego hubo una segunda advertencia, versículos 9 y 10, pero estad alerta. Y esta advertencia sigue hasta esta fracción de esta enseñanza hoy, este fragmento hoy, este evento del 14 al 23 en Marcos 13. Pero estad alerta. Son advertencias que siguen presentándose. Jesús necesita alertar a su pueblo. Hoy necesitamos estar alertas. Necesitamos estar bien pendientes, con nuestros ojos bien abiertos, discerniendo los tiempos. No podemos sentarnos en nuestro confort, en nuestra barca segura, en nuestra zona de seguridad. Necesitamos estar alertas, muy pendientes, con nuestros ojos muy abiertos por lo que está aconteciendo a escala mundial. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernantes y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero aquí está un punto importante para nosotros. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones antes de que se desencadene el final del mundo. Porque los discípulos vienen preguntando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será el fin de los siglos? ¿Cuál señal nos dirá que esto ha de acontecer? Son preguntas que se hacen. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y aparte de esto, Jesús les habla de otras señales del final de los tiempos, y de eso estaremos hablando hoy. Vamos a darle lectura entonces, capítulo 13, versículos 14 al 23. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, presta atención a la lectura, mi amado. Sigue la secuencia de la lectura, pero no pierdas atención a cada uno de estos detalles. Presta atención. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, ese es Jesús hablando, pero Marcos nos hace un inciso y coloca unos paréntesis. El que lea, que entienda. El que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Son advertencias. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad. Este es un llamado que nos está haciendo Jesús. Orad para que esto no suceda en el invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Este fragmento, este versículo es sumamente importante, verso 19. Seguimos al 20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Mis amados, esto tiene una gran preponderancia para nosotros. Esto habla del amor de Dios, de su soberanía, pero de lo importante que ha sido el amor de Dios, que ha sido un personaje primordial y principal en toda esta historia, en este teatro de la redención, el amor de Dios por sus escogidos,
que a causa de ellos no ha dejado a muerte a todo el mundo, incluso la vida misma de los escogidos de Dios. Acortó los días, dice así el final del verso 20, seguimos al 21 y corrido hasta el 23. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, estad alerta, no se dejen engañar, no crean. Jesucristo viene dando una serie de advertencias. No podemos pasar desapercibido, mis amados, las advertencias que el Señor ha hecho. No podemos pasar desapercibido esto. El Señor sabe lo que viene. Es menester para nosotros estar pendientes, alertas, al tanto de todas estas advertencias que el Señor Jesús ha estado haciendo. Y el verso 22 y 23 son reveladores, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Es decir, vendrán situaciones difíciles que incluso a los hijos de Dios, a los que eligió el Señor para ser salvos a través de Cristo, pudieran llegar a ser extraviados en la fe. Pudieran llegar a ser extraviados los escogidos de Dios. Y cierra así, verso 23. Mas vosotros estad alertas. Esto es un imperativo, esto no es una recomendación sencilla. Esto no es una opinión que tiene Jesús y luego sale al paso. No, este es un imperativo, esto es una orden. Estad alertas. Ved que os lo he dicho todo de antemano. El Señor lo deja claro y dice, ya les he dicho todo. Es decir, con toda esta información que yo les he dado, ya ustedes están preparados para estar alertas. Soldado preparado no ha sido agarrado desprevenido. Un soldado que sale a la guerra está preparado, nadie lo toma desprevenido. Y así el Señor ha venido preparándonos año tras año. Su palabra es fiel. Allí está su palabra, nada cambiará. Esa palabra es una palabra firme, se cumplirá, pero nosotros necesitamos prestar atención a esta palabra. Y en la palabra, en las Escrituras, siempre nos vamos a topar con pasajes difíciles, de difícil comprensión, de difícil aceptación, de difícil esclarecimiento. Este es uno de ellos. Pero lo que debemos hacer en primera instancia, esos son principios de hermenéutica, es ser humildes en primera instancia, es ser humildes. Encontrarnos con pasajes como estos que estaremos hoy, la abominación de la desolación o la abominación desoladora, así se le hace llamar, o así la han llamado este evento, que ha sido relatado desde el Antiguo Testamento, eso lo vamos a ver. Lo primero que recomendamos es ser humildes para reconocer que no tenemos la capacidad, la suficiente capacidad para discernir, para tener claridad sobre estos textos. Pero la misma palabra, al nosotros ir a ella, nos da indicios, nos da pistas, señales de por dónde van las cosas. Y un principio también de la hermenéutica es ir a buscar en aquellos textos que tienen más luz, donde encontramos mayor entendimiento, ir a buscar en ellos primeramente para luego ir esclareciendo el panorama en aquellos pasajes que son más turbios o más complicados de discernir o de interpretar. Necesitamos pedirle al Señor iluminación en este sentido, pedirle a su Espíritu Santo, ayúdanos Espíritu Santo a discernir y a tener luz e interpretación clara y oportuna y pertinente para nosotros a través de la iluminación de su Espíritu. Oremos, esa debe ser nuestra oración cada día. Y luego hacer lo que haríamos con una bola de pabilo enrollada, ir sacando poco a poco, con mucha paciencia. Ir hilvanando cada hebra del hilo, sacándolo, cada pedazo de pabilo, de guaral, de hilo, irlo sacando poco a poco con cuidado hasta tenerlo todo desenredado, de esa maraña desenmarañada completamente. Ese debería ser el principio, comenzar poco a poco a buscar desenredar esos textos complicados a la luz de aquellos pasajes que son más sencillos de interpretar. Entonces comencemos detallando las partes del mensaje, veamos cuáles son todos los puntos que vamos a estar viendo para ir cerrando al final ya con una clara conclusión y aplicación para nuestras vidas. El primer punto es una señal. Nos habla el verso 14 de la abominación de la desolación. El segundo punto nos va a hablar de una tribulación que va a ser caracterizada por un sentido
de urgencia. Hay una alta urgencia que Cristo nos hace ver a través del texto en esta tribulación que estaremos viviendo en lo porvenir. Y hay una comparativa, se compara esta tribulación con otros eventos. Hay una caracterización que compara a esta tribulación con otros eventos. Verso 19, hay una compasión que acorta los tiempos de cara a la importancia o al amor profundo que Dios tiene por sus elegidos. Eso estará en el verso 20, versos 21 y 22 nos van a hablar de los numerosos engaños que vendrán de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y finalmente el verso 23 es una advertencia de estar alerta. Esa advertencia viene directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo y yo creo que sigue siendo pertinente y podemos acudir a ella para estar muy alerta en este tiempo. No todos están de acuerdo en que estos eventos ya hayan sucedido. Hay algunos que plantean la visión preterista de este texto tal como la plantean con relación al libro de Apocalipsis, una visión preterista. Hay otros que dicen que no ha sucedido, sino que estará por suceder, pero todos tenemos que estar de acuerdo en lo duro, en lo feroz, en lo contundente que será esta tribulación. Vamos a desarrollar el punto 1 y seguimos a través de la palabra. Una señal, la abominación de la desolación o la abominación desoladora. Leamos el verso 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿De qué estará hablando Cristo? Si lo leemos así solo, incluso solo Marcos, si lo leemos a él solamente, va a ser bastante difícil, pero entonces necesitamos utilizar ciertas herramientas. Por ejemplo, yo suelo buscar en el resto de los evangelios sinópticos a ver si hay algún paralelo. Particularmente este texto está paralelo en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Entonces tú puedes alternar la lectura de Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21 para ver tres puntos de vista distintos sobre el mismo evento. Una redacción distinta sobre el mismo evento, elementos que puedan diferenciar o aportar algo distinto o agregar valor al leerlo. Entonces ya leímos Marcos, capítulo 13, verso 14, mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y este es uno de esos pasajes difíciles en donde particularmente los académicos, los eruditos, no han logrado un acuerdo monolítico, un único acuerdo. Hay varias posturas con relación a este versículo. Entonces necesitamos tener humildad para reconocer que escasea en nosotros el discernimiento, que no tenemos la capacidad que tiene un erudito con todos los estudios que haya podido desarrollar y que al fin y al cabo no sabemos si está la verdad, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando y nos da ese convencimiento de que estamos en la verdad. Vamos a leer entonces con base a eso Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces cuando leo Mateo 24 y verso 15 me encuentro con un detalle adicional. Mateo me dice que este texto puedo encontrar un poco más de luz leyendo en esta profecía que salió de la boca del profeta Daniel. Entonces ya tengo un argumento adicional para ir desenredando ese pabilo, esa maraña, para empezar a tener luces de lo que este texto, a la luz de la historia y de la evidencia y los argumentos que hemos escuchado por años, nos dice que ni los académicos han logrado un acuerdo monolítico. Por lo tanto, debo tener paciencia, tranquilidad cuando me encuentre con un texto como este, pero sí debo buscar herramientas. Aquellos que estudian la palabra a fondo saben que lo primero que necesitamos tener es enfocar una
un texto en lo que lo vayamos a ver, y si es uno de los evangelios, buscar los textos paralelos, a ver si hay luz. Entonces aquí acabamos de encontrar en Mateo 24 una pequeña luz que agrega un poco de valor. Entonces sabemos que esto está profetizado por Daniel. Hay una profecía en Daniel que apunta a la desolación o a la abominación desoladora, pero hay algo más. Nos dice que será colocado en un lugar santo. Pues bien, ese lugar claramente tiene que ser el templo. Y si es así, entonces vayamos rápidamente a Daniel. Porque si es en el templo de Jerusalén, y Daniel tiene algo que decirnos, entonces vamos a buscar rápidamente Daniel 9:27. Son 3 referencias que nos encontramos en el libro profético de Daniel, este joven que fue introducido en Babilonia 70 años bajo cautiverio, pero se mantuvo firme durante todo ese tiempo, pues el Señor le ha dado visiones a este hombre. Capítulo 9 particularmente de Daniel, verso 27, lean conmigo. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa. Ya Daniel está apuntando a un evento catastrófico. La que está decretada sea derramada sobre el desolador. Eso lo dice Daniel 9:27. Es la primera referencia que tenemos en el Antiguo Testamento de la abominación desoladora. Ahora, Daniel capítulo 11 y verso 31. Dice así: y de su parte se levantarán tropas, Daniel 11:31, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Ya Daniel empieza a darnos otros detalles adicionales de este evento que ha de ocurrir. Y de su parte se levantarán tropas. Tropas en un ejército. Son hombres guerreros, son legiones de hombres. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, es decir, harán algo que va en contra de la santidad del lugar y la santidad de Dios. Harán algo que va en contra de la ordenanza, de la liturgia, del sacerdocio y la organización de lo que se hace dentro del templo, de la organización de los sacrificios y los holocaustos. Irán en contra de eso. Esas son las luces que nos está dando Daniel 11:31. Abolirán el sacrificio perpetuo, es decir, todo aquella ordenanza de sacrificios que se debían hacer a perpetuidad será abolido. Esto es grave. Y establecerán, vendrá para quedarse la abominación de la desolación. Esta es la segunda oportunidad en donde en el libro profético de Daniel se menciona este evento. Y vamos a la tercera oportunidad del siguiente capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces está hablando de esos 2 momentos, el sacrificio perpetuo abolido y el establecimiento de la abominación de la desolación. Entre esos 2 momentos, momento 1 y momento 2, dice que habrá 1290 días. Aquellos que les encantan los números, que son numerólogos, han hecho cuanto cálculo, mi amado, se ha podido hacer con estos números. Yo paso y gano, así decimos aquí en Venezuela. No tengo nada que ver con esos cálculos. No creo que le encuentre mayor bendición o beneficio a estar haciendo cálculos, más allá de saber más o menos algo que no es totalmente certero. Por lo tanto, para yo estar dudando, estar diciendo que no está bien, que porque aquel le dio tanto, 30 años menos 1, 32 años más 2, para yo no entrar en esas diatribas, ni dimes ni diretes, yo me mantengo al margen de estos cálculos. Pero aquí hay eventos y vemos que hay una relación entre Marcos, Mateo y el libro de Daniel. Ahora también debemos ver si hay algo del cumplimiento de esa profecía en la historia que ha transcurrido, porque estamos hablando
en momentos de la deportación, del momento del exilio babilónico, siglo VI antes de Cristo. Esto es el exilio babilónico, están en Babilonia. Y esto es lo que está profetizando Daniel. Ahora, ha sucedido algo a partir de allí en la historia que ha quedado como evidencia, como para decir, mira, sí, eso se cumplió completamente en tal año después de esa profecía, o se cumplió parcialmente. Bueno, y hay una cantidad enorme de académicos que dicen y están convencidos de que sí ocurrieron eventos después de esa profecía. Año 167 antes de Cristo. Hallamos un momento antes de los evangelios, antes de Mateo y después del último libro del Antiguo Testamento, después de Malaquías, lo que llamamos el período intertestamentario o peritestamentario, un periodo de 400 años donde algunos dicen que no hubo palabra. Yo creo que sí hubo algo de palabra, aunque no en el sentido de los profetas que hayan sido inspirados, pero sí sucedieron eventos sumamente importantes y se dieron situaciones difíciles para el pueblo del Señor. Salieron librados en algunos, tuvieron unos momentos, años, décadas y quizás un siglo de bonanza, pero fueron años difíciles para el pueblo de Dios. Antíoco IV Epífanes, un personaje importante, en el año 167 antes de Cristo está comandando, es un rey seleucida, está comandando unas tropas sirias, entraron y profanaron el templo. Entran y profanan el templo y ofrecen en el altar un cerdo como sacrificio. Saben muy bien que para el pueblo judío el cerdo es un animal prohibido, inmundo. Por lo tanto, puedo imaginarme lo que debió haber generado aquella atrocidad, aquella profanación, aquella prevaricación, un acontecimiento que quizás hubiese acarreado ira en todo el pueblo, un evento que es histórico. Luego los judíos comandan una revuelta llamada la revuelta o la revolución de los macabeos, de los cuales salieron muy bien posicionados. Ellos recapturan la ciudad nuevamente, que estaba en manos de Antíoco IV Epífanes, y recuperan el templo nuevamente para todo lo que sucedía en el templo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Jesús está profetizando? ¿Qué relación tiene esto? Bueno, miremos hacia atrás, porque tenemos que mirar hacia la historia, pero tenemos que mirar también hacia adelante, hacia nuestro horizonte adelante. Y preguntémonos, ¿qué evento similar pudiera llegar a ocurrir después de esto? ¿Cuándo sería esto? Porque la gran mayoría están de acuerdo en que esto tiene que ver con el evento que sucedió en el año 70 después de Cristo. O sea, vienen los tiempos de esta era, nace Jesús, Herodes el tetrarca ya no está presente, ya vienen otros gobernadores sobre Jerusalén, sobre todo Israel. Ahí hay un movimiento, pero en el año 66 después de Cristo, 4 años antes, el pueblo judío se levanta nuevamente en una revuelta a través de los celotes en esta oportunidad. Y ellos estaban comandando las acciones y por 4 años estuvieron al frente, pero esto hizo que el gobierno romano, el imperio romano levantara, porque no podían entrar, no podían hacer nada. Y envían 4 legiones, estaban comandados por el general Tito, y ellos lo primero que hicieron fue cortar el agua de la ciudad, a toda la ciudad. La ciudad estaba sitiada por los celotes, una revuelta en el año 66, pero los romanos no podían quedarse con eso. Esa propiedad querían reclamarlas para sí y gobernar perpetuamente. Pues mandaron a llamar y a traer de parte del gobernador en ese momento 4 legiones. Cada legión de guerreros romanos era constituida por 5.400 soldados romanos. Es decir, estamos frente a un asedio del Imperio Romano de más de 21.000 hombres. Aproximadamente 22.000 hombres están asediando desde afuera la ciudad de Jerusalén, y después de haber cortado el agua para toda la ciudad, la entrada de las aguas, esa era una de las estrategias que se usaban en antaño, en la antigüedad, para tomar las ciudades. Particularmente esa fue una de las estrategias que utilizó el imperio medo-persa para echar abajo y destruir
y para aniquilar al imperio babilónico, pues aquí lo está haciendo igual los soldados romanos. Cortan el agua inicialmente, se hacen sentir en toda la ciudad. Ellos sí destruyen el templo completamente. Los Seleucidas, el rey sirio que venía de parte de Siria, Antíoco IV Epífanes, no logra destruir el templo, profana el templo. Es decir, la profecía de Daniel se cumple parcialmente, a medias, porque el templo no es destruido, pero la profecía de Jesús apunta a la destrucción del templo. Ahora, los romanos destruyen el templo, años 70, y esa había sido la profecía que el Señor les había dado. Por lo tanto, cuando Jesucristo responde la pregunta, o más que la pregunta, cuando uno de los apóstoles, esta fue la enseñanza más reciente, la última enseñanza que tuvimos de esta serie, cuando uno de los discípulos dice: Maestro, mira estos edificios, mira qué piedras tan hermosas. Y el Señor básicamente le dice: estos edificios, ¿los ves? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pues, mis amados, esa profecía se está cumpliendo. Eso sucedió completa y plenamente en el año 70 de esta era cristiana, cuando derrumban y muelen el templo, lo destruyen completamente en el año 70. Ahora, algunos dicen que no hay nada en el futuro por el cual preocuparnos, porque esa profecía que está aquí en Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, que también tiene relación con Daniel 9, 11 y 12, algunos dicen que esto ya se dio en el pasado, ya tiene un cumplimiento pretérito, pero yo sí creo que hay indicios, porque después de eso, mis amados, yo no sé si lo recuerdas, pero después de eso se dio la Primera Guerra Mundial, después se dio la Segunda Guerra Mundial, también tenemos el Holocausto nazi, millones de judíos muertos a manos de los nazis, de los alemanes. También tenemos lo más reciente, la guerra entre Rusia y Ucrania. Mis amados, yo sí creo que podemos estar frente en un porvenir, quizás no muy lejanos, eventos de este tipo que pudieran configurar parte del cumplimiento de esta profecía. Y algo que debo dejar claro, acotar, es que si bien nosotros siempre le echamos la culpa o a los fariseos por nuestra desgracia religiosa, o a los romanos por haber llevado el yugo a un nivel muy alto sobre el pueblo judío, debo acotar que todo lo que hizo Tito, Trajano, todos estos gobernadores, Ponto, Félix, todos estos gobernadores romanos, todos ellos se movieron porque la soberanía de Dios dictaba la pauta para cada uno de ellos. Cada uno de los imperios o cada uno de los enemigos de Dios eran gobernados por Dios mismo. Y la palabra nos da evidencia de ello. La santidad de Dios no puede ser violentada, por eso Dios trae su juicio sobre el pueblo. La santidad de Dios no puede ser quebrantada, mis amados, no puede ser golpeada, vapuleada. Dios tendrá que decir algo cada vez que su santidad sea violentada. Y eso nos debe llamar mucho la atención a nosotros hoy. Cómo estamos viviendo en los predios de una sociedad que cada vez se desmorona a pedazos, se cae a pedazos. ¿Cómo debe vivir? Así lo dice la carta del apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros en este tiempo? Es una pregunta de reflexión, nos debe llamar la atención. Dios siempre ha venido sobre su pueblo. Cuando éste se ha revolcado en su maldad, en su impiedad, en su suciedad, Dios siempre ha venido sobre su pueblo. Pero eso me lleva al segundo punto, una tribulación que es caracterizada por un sentido de urgencia. Leamos versos 15 al 18. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Quédese donde está, más bien huya. Este es un sentido de urgencia que tendrá esa tribulación. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. Y hay una advertencia muy seria, verso 18, así termina. Orad para que esto no suceda en el invierno. Orad. Mis amados, se nota el sentido de urgencia de esta tribulación. Huye por tu vida, no te devuelvas, sigue adelante. Sube a los más altos de la azotea, sube a los montes, huye a los montes de Judea. Ese fue el grito de emergencia que Dios le dio a su pueblo.
Pero si hay algo que podemos hacer en medio de toda esta tribulación es orar. Ahí está el versículo 18. Orad en todo tiempo. Dice, orad para que esto no suceda en el invierno. Orad. Y este es uno de los mejores regalos que nos ha dado el Señor. Una vida de oración, una vida de comunión con Él. Y esto me lleva a un tercer punto. Una caracterización comparativa de esta tribulación. Vamos a ver eso en el verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación. A ver cómo lo compara el Señor. Esto es importantísimo, mis amados, prestar atención. Porque aquellos días serán de tribulación. Sí, está bien, ya lo sabemos. Ahora mira lo que agrega. Tal como no ha acontecido, o sea, esta tribulación, ni se parece a la tribulación de Noé. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es decir, esta tribulación no tiene comparación, mis amados. Esta tribulación que ha de vivir el pueblo no se compara con absolutamente nada. Pero por como está escrito, pareciera que no habrá ningún acontecimiento posterior a esto que pudiera igualarse. Pero ¿será eso cierto? ¿Será que no vendrán acontecimientos, catástrofes de esta magnitud? No quisiera especular, pero me parece que pudieran, por todo lo que estamos viendo, porque el Señor da discernimiento a través de su Espíritu, cada vez las naciones le están dando la espalda a Dios. Cada vez más las naciones, las sociedades, las familias, los individuos, las organizaciones le dan la espalda a Dios. ¿Qué ha sucedido con aquellas naciones que le han dado la espalda y se han rebelado en contra del Dios que les creó? Pues muy malas noticias tenemos de naciones, la Alemania nazi, que le dio la espalda a Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso a escala mundial, a nivel global? Pues cada vez que el hombre revela su corazón en contra de Dios, suceden acontecimientos sumamente catastróficos para las naciones, para los individuos, para las familias, para las organizaciones. Yo sí creo, mis amados, por cómo se están dando las cosas, por cómo la sociedad se reconfigura ahora alrededor de una ideología de género, alrededor del desmantelamiento de las religiones o de la religión principal del cristianismo en todo el mundo, mis amados, de la creencia de cada nación. En Dios creemos, in God we trust. Eso ha ido cambiando a través del tiempo. ¿En qué creen las naciones, sus gobernantes y sus individuos el día de hoy? Pues yo creo que ante tal escena, ante tal escenario, ante tales eventos que hoy están desfilando delante de nuestros ojos, mis amados, yo sí creo que es posible que vengan acontecimientos mucho peores de los que estamos viendo, que han sucedido en la historia que ha transcurrido. ¿Dónde queda el holocausto nazi entonces? ¿Fue de poca monta lo que ha sucedido o lo que sucedió en ese tiempo? ¿Dónde quedan todas las guerras que han sucedido hasta el día de hoy? A pesar, no obstante, todos los tratados de paz que suscriben las naciones. Eso es un saludo a la bandera. No obstante eso, siguen las naciones de guerra en guerra. Y las guerras lo que dicen es que yo quiero más poder que el que tú quieres. Yo quiero el poder que tú tienes. Las guerras lo que dicen es eso. Yo quiero más de lo que tú tienes. Yo quiero más de lo que yo tengo y quiero tener más de lo que tú tienes. Ese es el mensaje detrás de una guerra. Un mensaje altruista, un mensaje orgulloso, un mensaje altanero, un mensaje altamente peligroso para la concordia y la paz mundial. Eso es lo que estamos viendo. Y si hay otros eventos que pudieran entrar dentro de esta revelación y que están por cumplirse, ¿habrá alguna evidencia bíblica de ello? Pues sí, yo quiero llevarte a la segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, y quiero leer del versos del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera
de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pablo está hablando del día del Señor y la venida del día del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Escucha bien, entonces, yo sí creo que deben darse algunas cosas claramente establecidas en la palabra antes de la venida del Señor. ¿Cuáles son? Dice Pablo, sin que primero venga la apostasía. Algunos dicen que la apostasía ya está aquí. Mis amados, creo que es el principio de dolores para cada uno de nosotros. No hemos visto lo que ha de manifestarse a nivel mundial, donde pastores de renombre hoy ya no están en el ministerio, han renegado de la fe, donde grandes movimientos del cristianismo, dentro del cristianismo, hoy, mis amados, apostatan de la fe. Entonces yo sí creo que debe venir algo mucho más grande, que no estamos acostumbrados. Dice que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces, Pablo, respecto a la segunda venida de Jesús, dice que van a suceder dos eventos. Primero, la apostasía, y segundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sentará en el templo y dirá, yo soy Dios. Mi amado, no sería descabellado para nada. Incluso yo sí creo que hay indicios. Incluso años atrás han salido artículos. Últimamente no he estado pendiente de esto, pero es menester hacerlo. Yo sí creo, no es descabellado la construcción de un tercer templo. No es para nada descabellado la construcción. En este momento que esté en camino, eso levantará alarmas a nivel mundial si ya no lo ha hecho, la construcción de un tercer templo. Hay evidencias de preparación para ello y allí se dé la abominación final de todos nuestros tiempos. ¿Se pueden imaginar a alguien levantándose, sentándose en el trono principal dentro de ese tercer templo, diciendo que es Dios? Ya salieron personas. Ya salió José Luis Miranda, José Luis de Jesús Miranda, ya partió de este mundo, diciendo que era Jesucristo. Ya esas locuras han sucedido. ¿Quién dirá que esto no vuelva a suceder? Que alguien se siente en el templo diciendo que es Dios mismo, engañando a una muy elevada cantidad de personas en todo el mundo. Creemos que la profecía, mis amados, aún sigue cumpliéndose. Creemos que se ha cumplido parcialmente y creemos que se ha cumplido totalmente, pero sigue cumpliéndose. Veamos el cuarto punto, porque este es uno de los puntos más importantes. La compasión que Dios ha tenido por el amor y por su amor hacia sus elegidos, que ha acortado los tiempos de angustia históricamente. Y eso sigue sucediendo. Yo, en mi país, aquí en Venezuela, siento que Dios ha acortado los tiempos a pesar de todo lo que estamos viviendo, y ha sido por el amor que Dios le tiene a sus elegidos. Dice el verso 20, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, ni siquiera los elegidos. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Mis amados, la compasión. Dios mismo, a través de su compasión, esa es la esencia de Dios, esa es su carácter, ese es su carácter, esos son sus atributos. El amor de Dios, por su amor, y porque Dios ha controlado desde siempre soberanamente el desarrollo de toda tribulación que sus hijos han vivido. Por eso, por causa del amor de Dios a sus escogidos, Dios tenderá a acortar los días de dificultad y de tribulación sobre sus hijos. El amor de Dios por los suyos es especial, siempre lo ha sido. Y si no es por el amor de Dios, mis amados, ni aún los escogidos se salvarían. Quiero leerte 2-3 versículos, Isaías 43:4, referidos al amor de Dios por los suyos. Ya que eres precioso a mis ojos, ya que eres precioso a mis ojos. Mi amado, lee esto individualmente. Lee esto para ti personalmente, como si Dios hoy te lo estuviese diciendo cara a cara. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, bendito sea el Señor, y yo te amo. Estas son palabras de Dios para los suyos, para mí y para ti.
Daré a otros hombres en lugar tuyo, no te daré a la muerte, a otros los escogeré para que mueran, no a ti, y a otros pueblos por tu vida. Deuteronomio 32:10. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Bendito amor de Dios, bendita gracia. La oración sumo sacerdotal de Jesús entregando su vida. Juan 17:23. Mira esta evidencia, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Bendito amor de Dios. Mi amado, nadie determina la agenda de Dios, pero Él mismo ha determinado hacer su agenda con base al amor que tiene por sus escogidos. Veamos el quinto punto. Engaños numerosos que vendrán por falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Versos 21 y 22. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Habrá engaños para miles de personas, falsas señales, falsos apóstoles y falsos profetas diciendo que dentro de sus congregaciones llueven pepitas de oro. Ya eso ha sucedido, mis amados, no se les puede categorizar de otra manera. Falsos profetas, falsos apóstoles, apóstoles no con A mayúscula, sino con A minúscula. Ya ha sucedido, hay una urgente necesidad, mi amado, de pedirle a nosotros, los hijos de Dios, pedir la iluminación del Espíritu Santo, que Dios nos dé discernimiento para poder ver todo lo que está sobre nosotros, lo que se avecina. Necesitamos discernimiento, pero dice, se extraviarán muchos. Tengamos cuidado, no le creamos a los falsos profetas. Mira lo que dice el apóstol Pablo de nuevo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, más adelante de los últimos que leímos, versos 9 al 12. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos aquellos a quienes se les ha predicado el Evangelio, tú pudieras llegar a ser uno de ellos. Mis amados, mira lo que dice. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No rechaces el Evangelio de Cristo. Si has estado luchando, contendiendo contra el amor de Dios, ríndete de una vez y por todas. Ríndete a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. No contiendas contra el amor de Dios, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque rechazaste el amor de Dios, porque han rechazado el amor por la verdad de Dios, dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso. Mira, mi amado, Dios es soberano. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Si hay personas perdidas en este mundo, engañadas en este mundo, ha sido por la sola decisión de Dios, porque ellos decidieron previamente no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Mira lo que dice, verso 11, esto es clave. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Mis amados, Dios soberanamente enviando juicio a aquellos que rechazaron, aquellos que se van a dejar engañar por los falsos engañadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. ¿No quisiste recibir la verdad? Te dejo a expensas de los engañadores y mentirosos para que tú les creas. Toda la humildad en sus propios deseos, a expensas de su propio pecado. El Señor ama a los suyos, pero debemos tener cuidado. Los siervos del Señor escogidos por Dios necesitamos tener discernimiento y la iluminación del Señor, escuchar la voz de Dios. Aquellos que tienen discernimiento, que no rechazaron la voz de Dios, sino que escuchan la voz del pastor de las ovejas, cuando Cristo hable, lo reconocerán. Pero en los últimos tiempos, aquellos que rechazaron el amor de la verdad que les fue predicado, escucharán la voz de los falsos profetas diciendo que es Cristo y les creerán. Mis amados, estemos alertas. Yo sí creo que es el principio
del final de los tiempos, lo que estamos viviendo actualmente. De todo este capítulo 13 hasta el momento ha sido un llamado de alerta. Todo el capítulo 13, de hecho, ha sido un llamado de alerta. De hecho, 15 veces aparece la palabra alerta en este capítulo, particularmente en la versión que estamos estudiando, siempre la Biblia de las Américas. Esto nos lleva al sexto y último punto. Advertencia de alerta de parte del Señor. Hay una advertencia de alerta de parte del Señor, versículo 23. Mas vosotros, es decir, esto ha sido escrito para los elegidos del Señor. Mas vosotros estad alerta. Esto es un imperativo, no es una recomendación. Te recomiendo que te vayas a cortar el cabello. No. Esto no es una recomendación. Esto es una orden, es un imperativo. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Es un llamado, mi amado. Por el amor de Dios, continuamente el Señor ha estado llamándonos de manera histórica a sus hijos, a su pueblo. Estad alertas, no se dejen engañar, no caigan en las tretas del enemigo, en las trampas de los engañadores, de los mentirosos. Si el Señor nos hace un llamado de esta magnitud, un llamado del final de los tiempos, ¿por qué la iglesia está en un confort, en una zona segura? Mis amados, nosotros deberíamos estar hoy atentos a esta advertencia. ¿Por qué una advertencia de tanta magnitud? Porque el poder del enemigo se manifestará muy rotundamente al final de los tiempos, pero los hijos de Dios tendrán la compañía del Señor hasta el final de nuestros días. Eso fue prometido y sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. Es necesario estar alerta. Lucas 17:26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Tal como sucedió en los días de Noé. Pastor, ¿y qué sucedió en los días de Noé? Bueno, verso 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. ¿Qué sucedió en los días de Lot, pastor? Versos 28 al 30. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Verso 30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Y mi amado, te estoy diciendo esto no para que tengas miedo ni que estés ansioso. Ese no es la señal de alerta. Ese no es el llamado que el Señor está haciendo. La señal de alerta que nos está haciendo el Señor es que necesitamos meditar en su palabra. Lo que hacían los hermanos de Berea, cada vez que los apóstoles predicaban, ellos iban a escudriñar lo que les daban. Necesitamos, este alerta debe traducirse. Nosotros debemos resumirlo en nuestra vida en meditación, escudriñar la palabra. Es tener nuestros sentidos alertas, nuestros ojos abiertos, es examinar las circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor, las decisiones que las naciones están tomando en todo el mundo, las decisiones que se están tomando en nuestro país. ¿Cuáles son las leyes que se están aprobando? ¿Cuáles son las decisiones en materia religiosa que se están probando? Nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir de manera reflexiva, ver las circunstancias y verlos a la luz de la palabra. Es meditar en lo que está aconteciendo, ocurriendo. Es meditar en lo que los medios de comunicación están mostrando diariamente. Es lo que Hollywood está vendiendo a nuestros hijos. Es ver lo que las grandes productoras están ofreciendo. Mis amados, es necesario tener sentido común, que es el menor de todos los sentidos. 4 dedos de frente, decimos aquí en nuestro país, para percatarse de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Salgamos de la vitrina, de la zona de confort y veamos lo que está aconteciendo. Pero al final es hacer lo que tenemos que hacer. Después de recibir la palabra, mis amados, es estar alerta y es predicar el Evangelio, porque todo esto sucederá hasta que el último reciba el Evangelio de las buenas nuevas, la predicación del Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el Hijo del Hombre. Eso es, predicar su palabra. ¿Y por qué esto es tan importante, mi amado? Porque necesitamos perseverar. Y el único que nos permite ser preservados en la mano del Señor es el Espíritu Santo. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas. Está hablando de los que perseveraron hasta el final y fueron salvos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, los que sufrieron, estamos en Hebreos 11, el salón de la fama de la fe. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Es decir, ellos perseveraron, pero la promesa no la vieron, no vieron a Cristo. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Lo que nosotros vamos a recibir, ellos lo recibirán también juntamente con nosotros. Mis amados, el que persevera hasta el fin, escucha bien lo que te voy a decir, con esto cierro. El que persevera hasta el fin, dando evidencia a través de esa perseverancia que es salvo, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, dando evidencia con esa perseverancia de que ha sido llamado y elegido y predestinado para salvación, ese será salvo, sabiendo que el que nos preserva intactos en las manos de Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Mis amados, algunas consideraciones al final. Hay una conexión entre la tribulación, ciertamente como un evento que ha de venir, la venida de Cristo, la predicación del Evangelio y la perseverancia de los santos. Hay una profunda e íntima comunión entre esas cosas. Una conexión, tribulación, venida de Cristo, la predicación del Evangelio, que a eso estamos llamados nosotros, y la perseverancia de los santos. Hay un llamado urgente a estar alertas. No bajemos la guardia. No perdamos el sentido de urgencia, mis amados. No es tiempo para estar en confort. Es tiempo para tener un sentido de urgencia. Hay un llamado a predicar el Evangelio. Ese es el testimonio de Jesús que debe ir a otros. A eso estamos llamados nosotros, a hacer la palabra. No solamente a ser oidores, sino hacedores, a predicar el Evangelio. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta cuando Él vuelva. Cuando vengamos que Cristo, y dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Es decir, todos sabrán que es Cristo. Sin embargo, algunos antes, previamente, serán engañados. Estemos alerta, mi amado, tengamos una palabra de oración al final. Padre amado, gracias por esta palabra. Me quedo, Señor, con el amor que tienes por nosotros, de manera de que por eso tan insistentemente nos has alertado. Este capítulo es especial. Más allá de infundir temor, miedo, desesperanza, ansiedad, es un capítulo donde hablas de tu amor para los escogidos y que por causa de tu amor y a causa de eso, Señor, has acortado los tiempos de la penuria, de la ignominia, del sufrimiento de tu pueblo. Sigue acortando los días y que tu misericordia, Señor, no se disuelva y que tu gracia siga derramándose cada día por amor a tu bendito nombre y tu gran nombre y por amor a los tuyos elegidos para salvación. Señor, preserva nuestra vida intacta hasta el final. Que nuestra perseverancia sea evidencia de que hemos sido elegidos para salvación y que perseveremos hasta el final. Señor, ayúdanos a tener discernimientos en estos tiempos tan complicados y difíciles y que te demos gloria a tu nombre únicamente y que llevemos el Evangelio a todo aquel que no ha recibido el Evangelio de verdad. Padre, gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por estar allí. Espero que esta palabra larga, dura, pesada, pueda ser recibida en tus corazones, que el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón. Escríbenos por favor allí mismo en el canal nuestro en YouTube. Si es en vivo, escríbenos en el chat en vivo. Si es en diferido, escríbenos un mensaje.
Acércate también a nuestra página, a nuestra fanpage en Facebook, CC Los Cocuyos. Nos llamamos Comunidad Cristiana Los Cocuyos, así estamos en todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram, en nuestro usuario @CC Los Cocuyos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde abundantemente.